orientado a ayudar a las familias peruanas y a fortalecer los vínculos y lazos entre las personas. Soy Alberto Medina y te invito a ver Aliento Familiar todos los sábados a las 9 de la mañana. Por UCI, un canal inteligente. UCI, un canal inteligente. Bienvenidos a otro conversatorio del Instituto del Futuro, posible gracias al apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y transmitido por aquí, por UCI Noticias. Yo soy Gabriel del Castillo y voy a ser el conductor del programa hoy día. Y hoy día de lo que vamos a hablar es sobre la educación superior en el Perú. En particular, sobre una de las propuestas del señor presidente de la República, Pedro Castillo, el ingreso libre a las universidades. ¿Qué tan factible es esta propuesta? ¿Qué tan conveniente es? Vamos a tratar de determinar si esto es una idea utópica o es algo realista. Y para esto tenemos un panel muy potente preparado para ustedes, pero antes de presentarles a este panel tenemos unas palabras de bienvenida de parte de la Fundación Friedrich Naumann. Y para ello nos acompaña Claudia Cañedo. Bienvenida. Gracias, Gabriel. Muchas gracias al Instituto del Futuro por siempre promover estos eventos digitales, además. La Fundación Friedrich Naumann es un organismo alemán con 50 años de formación, presencia en 60 países. Nuestro objetivo es promover sociedades libres. Trabajamos en educación política, enfatizando el Estado de Derecho y derechos humanos, libre mercado, digitalización, entre otros. Con el liderazgo de nuestro director, Jörg Denner, realizamos esta tarea con la red de contrapartes, organizaciones e individuos como el Instituto del Futuro, sociedad civil, sector público y privado. Nuestra oficina se ubica en Lima, pero trabajamos para Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Así que los invito a seguir nuestras redes. Estamos como FNF Países Andinos y ahí nos pueden encontrar con todas las actividades, publicaciones que estamos realizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Y muy importante el trabajo que realiza la Fundación Naumann. Ahora sí, vamos a presentarles al panel que hemos reunido para discutir el tema que tenemos hoy. En primer lugar nos acompaña el doctor Jorge Luis Kardich, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad San Ignacio de Loyola. Nos acompaña también el doctor Julio Castañeda, director de admisión de la Universidad Nacional de Trujillo. Tenemos con nosotros también a la doctora Delia Muñoz, quien es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Norbert Wiener, pero además coordinadora de la Maestría en Conflictos de la Universidad San Martín de Porres. Y por último, nos acompaña el doctor Gonzalo Galdós, presidente de OLC y chair de Vistage, que además tiene una amplia experiencia en el sector educativo y en particular en la educación superior con la UPC y después con Loret International. Así que bienvenido, le doy la bienvenida a todos nuestros panelistas y quisiera comenzar para poder discutir esta propuesta contextualizando el tema, ¿no? Porque esa propuesta no se aplicaría en un vacío, sino que hay un contexto muy específico. Y yo quisiera preguntarle en primer lugar al doctor Gonzalo Galdós, ¿cómo dimensionaría la situación de la educación superior en el Perú, digamos, previa a la pandemia, ¿no? ¿Cuáles eran los principales problemas? Muchas gracias a ustedes por la
al Instituto por la invitación y por darme la oportunidad del privilegio de estar con tan insignes panelistas. Efectivamente, la propuesta del ingreso libre a la universidad no es algo que se haya ido madurando en los últimos meses, porque ya tenía algunos antecedentes. Hay una presión muy fuerte desde el momento en que el acceso a la universidad se convierte de ser un privilegio, como era anteriormente, se convierte en un derecho universal. O sea, cada familia en el Perú aspira a que sus hijos puedan llegar a la universidad, independientemente si pueden tener o no pueden tener una educación básica de calidad, aspiran a eso. Entonces, al convertirse en una suerte de derecho universal, la barrera de acceso a la universidad es fundamentalmente la posibilidad de hacerlo a través de una universidad pública gratuita para las grandes mayorías y hacerlo a través de una universidad privada, pero con el consecuente pago de la pensión. Entonces, en este punto tenemos ese dilema de que la única manera de que el ingreso a la universidad se convierta en algo masivo, más allá de los procesos de selección, es que haya un aumento dramático en la capacidad de recibir alumnos de las universidades públicas, ¿no? Pero digamos, Gonzalo, antes de propiamente evaluar la idoneidad de la propuesta, quisiera dimensionar los problemas que tenemos o la situación que tenemos en la educación superior. Bueno, solamente 3 de cada 10 jóvenes que están en edad de estudiar en educación superior han accedido a educación superior. Esto significa una cobertura pues, de 30% versus Colombia, que tiene 51%, Chile, que tiene 87%, y el promedio en la región, que es de 47%, ¿no? 66% de la matrícula de educación superior se encuentra en universidades y 21% en institutos tecnológicos, cuando la demanda está muy fuerte para la empleabilidad de institutos y muy baja para las universidades. Solamente 19% de la demanda laboral total de egresados se encuentra concentrada en la parte de institutos tecnológicos, educación técnica, y 7% en universidades. Lo que es preocupante, ¿no? Porque está invertida la oferta de egresados de educación superior con la demanda profesional que existe en las empresas. Y ese probablemente es el gran drama que tenemos, porque deberíamos potenciar la parte de educación técnica y no amplificar la oferta en educación universitaria, ¿no? Entonces, este es otro tema, y hay además, adicionalmente, para cerrar esto, 2 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, que probablemente haya crecido significativamente durante la pandemia. Estos ninis no están en edad de educación superior, pero no están estudiando. Y también el otro problema es que, ya lo hemos visto, que la educación superior se ha convertido en extremadamente tecnocrática y con muy bajo índice en el desarrollo de habilidades socioemocionales que son fundamentales para el éxito laboral. Entonces, ese sería el contexto. Si me permiten abrirlo con eso. Sí, claro, de acuerdo. Y ya vamos delineando algunas ideas clave, ¿no? Hay un tema de demanda y oferta, hay un tema en el acceso, y como mencionas, también hay un tema en la calidad, ¿no? En la formación, que también se está formando a los alumnos para la realidad que van a enfrentar una vez se gradúen, ¿no? Yo quisiera más bien preguntarle al doctor Castañeda un poco cuál ha sido el impacto de la pandemia en todo esto, ¿no? ¿Cómo ha afectado a la educación superior, a todos estos problemas? ¿Se han exacerbado o qué es lo que ha sucedido? Sí, buenas tardes a todos, panelistas. Bueno, en el caso de nuestra universidad, especialmente la Universidad Nacional de Trujillo, hemos tenido, como dice, en otras palabras, nos ha cogido la pandemia en una situación muy difícil, toda vez que la SUNEDU nunca ha permitido que se haga trabajos semipresenciales, ¿no? Y la universidad, para ser acreditada, necesitaba de lo que se llama la presencialidad. Y toda vez que eso nosotros no hemos tenido, en la Universidad Nacional de Trujillo específicamente, programas así, plataformas para poderle enseñar la enseñanza virtual. Eso ha sido un trabajo muy arduo, ¿no? Ha sido un trabajo muy arduo, pero como dicen, ante los problemas que se presentan, el hombre siempre trata de levantarse a esto y ahí hemos cubierto. Toda vez que es así, estamos en el año calendario 21-1 en lo concerniente a lo que es la parte académica.
En la parte de lo que es los exámenes como director de admisión, nos preocupó mucho en este caso, toda vez que también necesitábamos del insumo para comenzar las clases, las diferentes especialidades y carreras profesionales. Teníamos nosotros que acostumbrados a hacer los exámenes presenciales. Se presentó una serie de formas que se vieron dando toda vez que nuestra universidad en el norte del país siempre concurren una gran cantidad de egresados de secundaria a postular por una de las vacantes que ofertamos. Entonces, frente a esa situación, veíamos como buen augurio, en este caso, el problema de la selección de la admisión virtual. Pero posteriormente tuvimos que la Universidad San Marcos tuvo sus problemas en la selección. Y nosotros, como universidad, hemos tomado un rumbo contrario a lo que es la virtualidad en lo que es el proceso de admisión. Hemos hecho los primeros exámenes presenciales en todo el sistema universitario a nivel nacional, la Universidad Nacional de Trujillo. Eso lo hemos comenzado a hacer y lo hemos comenzado a tomar estos exámenes en el mes de noviembre y diciembre terminamos. Hemos tomado nuevamente para complementar esto en los meses de mayo y todos los ingresantes el día 14 de junio están estudiando en nuestra casa de estudio. Eso por una parte que, bueno, hemos reestructurado esta parte de lo que hemos visto, que la pandemia, en este caso, a todo el sistema académico nos ha cogido pues mal parados, no preparados. Que quien sabe universidades privadas, quien sabe lo han tenido, pero las universidades públicas del cual trabajo, necesariamente todas han sido igual. Ese es el gran problema que nosotros tenemos como universidad pública. Y también el gran otro problema que nosotros tenemos es un déficit de infraestructura y un presupuesto adecuado para poder seguir adelante. Esas son las grandes dificultades que nosotros tenemos, para poder, pero estamos ahí como universidad, sin desmejorar lo que es la calidad, que es lo más importante en nuestros egresados. Muy bien. Eso es todo lo que puedo manifestar. Muy bien, perfecto. Entonces, con eso vamos delineando, nos da la perspectiva, digamos, desde la universidad pública, ¿no es cierto? Todos los retos que ha estado enfrentando el último año en medio de un contexto, como describía el doctor Galdós, ya con ciertos problemas, ¿no? Yo quisiera más bien preguntar por el impacto más bien en las universidades privadas a la doctora Muñoz. ¿Cómo se han visto afectadas? Mira, en la universidad privada, en la San Martín de Porres, donde conduzco la maestría en solución de conflictos, es un programa que siempre lo trabajamos en la semipresencialidad desde que la conformamos en el 2014. Y más bien teníamos todas las barreras de la SUNEDU para trabajar con esta modalidad, porque la entidad supervisora del Estado no entiende que estamos en un momento en el que la educación exige de nuevos paradigmas, donde el uso de las tecnologías es absolutamente fundamental, porque tenemos que entrar a trabajar en la creación de destrezas de las personas en general. Entonces, en ese programa no tuve ningún inconveniente porque los alumnos con los que estábamos trabajando, todos ya estábamos utilizando Canvas, sabíamos lo que era el e-learning y los profesores también. Y más bien cuando vino el cierre de la pandemia, apoyamos a otros colegas en esta transición que tuvo que ser muy rápida. En la Universidad Wiener, donde estoy de decana, también ellos se están acomodando, han comprado también las plataformas Canvas, los cursos se están implementando y los profesores también. Entonces se ha puesto un soporte para que los profesores puedan implementar las plataformas y puedan acceder a este nuevo conocimiento. Entonces, eso te lleva de que no solamente el alumno es el que se tiene que acomodar, sino es el profesor, porque un profesor a través de plataforma tiene que aprender nuevamente, o sea, tiene que reaprender
enseñar en línea, enseñar en plataforma, no es sentarse delante de la cámara para conversar. Tiene que planificar la clase, tiene que medir mejor los objetivos, tiene que establecer cuáles son las nuevas herramientas con las que se va a poder comunicar en mejor forma con los alumnos, aprender a usar YouTube para enviar mensajes, aprender a utilizar todos los sistemas que las plataformas nuevas traen. Lo cual significa de que la pandemia a nivel educativo ha impulsado el cambio de manera acelerada hacia la tecnología que en otros lugares ya se está realizando. Quizás las universidades públicas se han visto más golpeadas porque no han podido adecuarse tan rápido a asumir los costos que esta educación exige. Pero ahí estamos. Ahora, cuando hablamos de educación, también tenemos que pensar hacia dónde queremos, hacia dónde vamos. Ya la educación en el siglo XXI no es meramente cognitiva. Como bien han adelantado mis colegas, estamos hablando de generar nuevas destrezas para aprendizaje que implican tener un nuevo proceso de alfabetización en 3 niveles, el académico, el científico y el digital. Entonces tenemos que ir avanzando hacia eso. Yo creo de que más que pensar en una apertura de las universidades, hay que ver qué tipo de educación vamos a dar. En el Perú hay falta de técnicos más que de profesionales, entonces la virtualidad te permite formar. Hay universidades en el extranjero, conozco experiencias como las de Canadá, en que todos los cursos técnicos se suelen dar con plataforma virtual y únicamente los exámenes finales se hacen de manera presencial. Entonces yo creo de que hay que adecuarse, la pandemia debe seguir haciendo de que nos adecuemos a la realidad y que el salto hacia el uso de las plataformas sea más rápido y más fuerte, porque esa es la ruta que marca la educación en el mundo. Muy bien, muy bien. Entonces tenemos acá un tema de adaptabilidad también, ¿no? ¿Qué tanta capacidad tienen las universidades para responder a nuevos contextos, nuevas medidas? Y hay diferencias evidentes, ¿no?, entre las universidades públicas y las universidades privadas, como nos comentaban. Y por último, para terminar de dimensionar el problema, más bien quisiera hacerle la pregunta al doctor Kardich del impacto sobre los alumnos, en realidad, ¿no? Hoy, en agosto de 2021, ¿cuál es la situación de los alumnos de manera general, ¿no?, en el Perú, dado el contexto del último año? Entiendo que un gran número ha tenido que abandonar la universidad por un tema económico. Sí, muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Un cordial saludo a todos los miembros del panel. Yo, antes de entrar a responder esta pregunta, quería dar a lo que muy bien ha planteado el doctor Gonzalo Galdos, en eso que tú le preguntabas, ¿cuál es la situación de la universidad en Perú? Yo quería agregarle la situación a nivel internacional. Muy bien. Si tú miras en los rankings, de los diferentes rankings que miden la calidad universitaria, justo estaba haciendo un trabajo hace un par de meses y estaba correlacionando competitividad y calidad universitaria, entonces me dio una sorpresa negativa, por supuesto, porque entre las primeras 500 universidades no hay ninguna peruana. Pasé a las 600 tampoco. Recién a nivel 800, entre las 800 había una, y luego después de las 1000. ¿Te imaginas? Entonces, ahí hay un tema, y eso como muy bien se está planteando, y lo ha planteado tanto la doctora Adela Muñoz como el doctor Castañeda, el tema de calidad es clave. Y eso que menciona es en un ranking particular de los rankings internacionales, porque en otros, también reconocidos, no figuramos. Exacto, perfecto, Gabriel. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que trabajar, porque a nivel internacional y en un contexto de globalización, donde jugamos, digamos, todos estamos ahí en la misma cancha, nuestra calidad es muy baja. Entonces, allí yo quería destacar esa asimetría que hay entre las universidades públicas y privadas. En el caso particular de la Universidad San Ignacio Loyola, inmediatamente dadas las órdenes, estas disposiciones que dio el gobierno para el tema de la pandemia, inmediatamente se activó, pues teníamos una plataforma muy potente en Canvas. Entonces el día 16 de marzo prácticamente las clases continuaron, porque como muy bien ha planteado la doctora Muñoz, ya había una plataforma, había un expertise y estaba todo listo.
ahora mismo estamos ya trabajando en esta posibilidad de retorno a clases limitado, con posibilidades de aulas híbridas. Pero esto que es, de alguna manera muestra la fortaleza de las universidades privadas, es más complicado en la universidad pública porque ya te imaginas cómo son los procesos de adquisiciones, y todo el tema de presupuestos, ¿no? Entonces ahí hay un aspecto que se debe dimensionar, esa asimetría entre lo público y lo privado. ¿Por qué? Porque a tu pregunta, ¿qué está sucediendo? 2020 y 2021, la tasa de deserción de los universitarios, que más o menos estaba en un 12 o 13% anual, se fue casi a 20%, ¿no? El 2020 subió mucho y se sigue incrementando se mantiene en 2020 y 2021 en un incremento de abandono de las aulas por parte de los alumnos de las universidades, ¿no? Eso nos está afectando. Muy bien, está claro. Entonces, el impacto ha sido tremendo. Entonces, digamos, tenemos una suerte de diagnóstico en lo que va de la conversación acerca del estado de la educación superior en el Perú, ¿no? Ya para, digamos, sacar conclusiones, doctor Galdós, quisiera preguntarle si el sistema de educación superior en el Perú está cumpliendo su objetivo. Es decir, está cumpliendo con formar a los estudiantes, a los jóvenes, tanto para el mercado laboral como para la sociedad. No lo está haciendo a pesar de una significativa mejora en los últimos años como consecuencia de los requisitos básicos de calidad que la SUNEDU exigió a la mayor parte de universidades. Lo que pasa es que ese sistema ya se ha vuelto un poquito perverso porque ahora se necesita un año para aprobar una nueva carrera y eso va a quitarle la necesidad de adaptación que se requiere hoy en día para ajustar la oferta profesional a la demanda laboral. O sea, no puede la SUNEDU tomarse el mismo tiempo que tomó para certificar, para licenciar a una universidad. Pero más allá de eso, el tema que nos toca discutir el día de hoy, la pregunta que uno tendría que hacer es si se trata de una oferta populista o es una oferta realmente estructural que puede tener algún tipo de beneficio para el sistema educativo peruano, ¿no? Esa es la gran pregunta, ese es el gran dilema. Y la respuesta creo que es evidente porque si necesitamos educación técnica, al hacer una oferta de ingreso libre a la universidad, estamos conspirando contra ese reposicionamiento y esa revalorización de la educación técnica. Entonces, claramente, estamos a contracorriente de las necesidades y del ajuste que tenemos que hacer al tema laboral. Entonces, no cumple con el objetivo de mejorar las posibilidades de darle mayor empleabilidad y mejores sueldos a nuestros egresados del sistema de educación superior. Eso primero. Lo segundo, no hay capacidad económica para cumplir con esta oferta. Las universidades públicas, y el doctor Castañeda dará fe de esto, han recibido aumentos presupuestales durante los últimos años, pero estos aumentos presupuestales han servido para mejorar la infraestructura, para el mantenimiento, para ajustar los sueldos y los salarios de los profesores en poca medida, pero para crear algunas plazas. Pero en el fondo, si hacemos un balance, Gabriel, no han aumentado ni una sola plaza en promedio en las universidades emblemáticas del país. O sea, entonces, en otras palabras, la población ha crecido, las aspiraciones de las familias han crecido por el acceso a la universidad y no se ha incrementado la oferta de vacantes. La propuesta que hizo la Comunidad Estratégica Educativa de IPAE, después de un año de trabajo y de investigación, es que el objetivo debería ser progresivamente duplicar el número de vacantes de las universidades emblemáticas y de las universidades ya licenciadas. Y quisiera llegar a eso. Eso creemos que, bueno, hablando de eso creemos. Y el otro tema del que mencionaba Jorge, el gran elemento diferenciador de esta llamada asimetría entre universidades públicas y privadas, que es verdaderamente una asimetría entre el sistema de educación en general privado y público, la gran asimetría procede de algo que no son recursos económicos. La gran fortaleza del sistema privado de educación es su capacidad de gestión, porque hay especialistas de gestión apoyando el trabajo académico, ¿no? Entonces, en esa misma dimensión,
no solamente se trata de aumentar vacantes y aumentar el presupuesto, sino fundamentalmente, si puedes, en corto plazo, aumentar realmente esas vacantes. Y para terminar, está el tema de que si no hay una selectividad en el ingreso a las universidades, el promedio, digamos, de desempeño académico o de la base educativa de los ingresantes a la universidad va a bajar dramáticamente, con las consecuencias que corresponden al desempeño académico de los alumnos, al retraso y a la necesidad de nivelaciones y a bajar el nivel de los egresados. Esto solamente se podría explicar si en el fondo lo que queremos es masificar las universidades como en algún momento determinado, con algún propósito si queremos, de proselitismo político o de algún tipo de mecanismo de ideologización, ¿no? Eso sería lo único que explica esta oferta, ¿no? Entiendo muy bien la posición, doctor Galdós. Acá, como usted está delineando, el principio de meritocracia, ¿no? Para el ingreso a las universidades y el desempeño de los alumnos se ve afectado. Pero quisiera preguntarle, aprovechando su experiencia internacional en el tema educativo, ¿funciona este sistema de ingreso libre en otros lugares del mundo? Funciona teóricamente, pero en la práctica tiene filtros. En Europa hay pruebas de salida de la secundaria que finalmente condicionan de alguna manera el ingreso a la universidad o al sistema de educación técnica. En otros casos en particular, uno puede acudir a una universidad que tiene filtros mucho menores, pero a medida que uno quiere aumentar e irse a universidades acreditadas, las tasas de selectividad pueden ser enormes, como pueden ser las que tiene Harvard o las que tiene Wharton, pero incluso en esas universidades, Gabriel, las tasas de selectividad han bajado, porque la universidad está en crisis en el mundo, y esto hay que decirlo, y hay que decirlo en voz alta para prepararnos, como decía Jorge, en términos de mejorar y flexibilizar la oferta universitaria, porque hoy en día a los empleadores ya no les interesa tanto un título universitario como la suficiencia que tengan los egresados en ciertas competencias y conocimientos que ellos necesitan. Si se adquirieron en 3 años o se adquirieron en 5, para ellos es irrelevante, mientras tengan la suficiencia. Entonces, progresivamente el sistema universitario está amenazado por la existencia de la educación continua y la educación de extensión, que va a ir especializando el conocimiento y la experiencia y va a ir dotando de suficiencia a estos jóvenes en el proceso de ingreso a sus centros laborales. Y esa es la gran amenaza que enfrentamos, mientras que aquí estamos sumidos en temas burocráticos que nos tienen atrapados, cuando la gran batalla es para generar una mejor articulación entre oferta y demanda, que es lo que deberíamos hacer. De acuerdo, y menciona también una serie de cambios que se están dando a nivel global en cómo funcionan los sistemas educativos en el mundo, ¿no? Y claro, acá hay amenazas, como menciona, pero, vamos a hablar de eso también, creo que también estos cambios están generando oportunidades para mejorar el acceso a la educación sin necesariamente recurrir a propuestas de este tipo, ¿no? Estructuradas. Exactamente. Y quisiera, bueno, nos hemos dado el trabajo de contextualizar los problemas de la educación superior en el Perú, ¿no? Entonces lo que quisiera ahora es preguntarle, en primer lugar, a la doctora Muñoz, ¿qué tanto esta propuesta del ingreso libre a las universidades responde a los problemas que tenemos acá en el Perú, ¿no? Especialmente cuando hablamos sobre la calidad de la educación? Es evidentemente una respuesta a las necesidades que han anotado mis colegas de que se ve la universidad como una puerta de entrada a un nuevo mundo, pero la universidad no es la respuesta para lo que el mundo nuestro necesita, ni el ajeno a nosotros también. Hoy en día se prepara a los alumnos en pensamiento, análisis, manejo de tecnología, porque hay que prepararlos para lo que no existe. Entonces, hoy en día, en el mundo, si tú te vas a Holanda, si te vas a Alemania, a Japón, no importa si eres técnico o eres profesional, lo que importa es tu cualificación
qué competencias, qué habilidades tú has desarrollado para cierto puesto, para cierta ocupación. En consecuencia, lanzarlo del ingreso libre a las universidades es únicamente una respuesta dada al fragor de la alegría de haber asumido un cargo. Pero si tuviesen un poco más de tiempo, habrían leído que el Ministerio de Trabajo hace menos de un mes ha aprobado un fabuloso plan de certificación de competencias para personal intermedio, tanto técnico como profesional. Y esa es la ruta mundial a seguir, porque, por ejemplo, yo soy abogada. ¿Importa que yo haya estudiado Derecho Civil, Comercial y Penal? No. Hoy en día lo que importa es que tenga capacidad de análisis, capacidad de expresión, que sepa manejar la computadora, que tenga la habilidad de adaptarme a los cambios. Eso no se aprende necesariamente estudiando una carrera. Son habilidades, son competencias que tenemos que trabajar con los niños. Me parece que antes de hacer una propuesta de ese tipo se debió haber pensado qué se hace con el año y medio que llevan los chicos de colegio público sin llevar clases porque no tienen computadora, no tienen luz. Tenemos a un sector importante de la población que está sufriendo la existencia de la brecha. Entonces, en la educación, antes de llegar a la universidad, hay problemas que atender. Y cuando llegamos a la universidad, hay que también darle a esta la flexibilidad suficiente para que te puedas adecuar. A mí me parece increíble que se demoren un año en darte una licencia. Hasta que te dan la licencia para la nueva carrera, ya de repente estamos en otro paso, en otro mundo, ¿no? Entonces se te pasó el tren y quieres competencia, quieres cosas. Me parece muy bien que se supervise, pero no burocratizar. El conocimiento, el aprendizaje, no es una política pública que responde a una idea burocrática. Tienen que dejarla en calma para que se desarrolle y se vea conforme los requerimientos de la sociedad van exigiendo. De acuerdo. Y quisiera preguntarle ahora más bien al doctor Castañeda, desde la universidad pública, ¿comparte esta perspectiva? Y en particular, ¿cómo afectaría, digamos, esta propuesta de implementarse su universidad, por ejemplo? ¿Tendrían la capacidad para admitir a una ola de alumnos que estaría ingresando o no les costaría responder? No, nosotros ya al menos estamos viendo todo eso, el mensaje a la nación del señor presidente en ejercicio. Nosotros vemos de que hasta cierto punto ha sido una promesa de campaña y necesariamente la universidad pública con todo eso significaría pues que si entraría a masificar profesionales, tal como lo pretende hacer. Yo creo que la calidad del profesional necesariamente ante un mercado exigente no estaríamos en las condiciones de hacer ese trabajo. Lo otra cosa es que me preocupa bastante es que lo dicho por el presidente incrementaría en el caso de mi propia universidad, ¿no? En mi propia universidad, por ejemplo, como datos tengo, como director de admisión, ¿no? Tengo de que el año 2021 ha habido 12.011 postulantes, ¿ya? Si esos 12.011 postulantes, al costo que nos proporciona en este caso ¿cómo se llama? El INEI en estadísticas del Bicentenario, la preparación de cada estudiante universitario le cuesta al Estado la suma de 10.761, ¿ya? Si nosotros multiplicamos, hacemos una matemática muy simple, para que aceptar esos 12.000 postulantes, necesitamos, para que funcione, en este caso, cerca de 130 millones, además del presupuesto que recibimos. Fíjense lo que nosotros nos pone en una situación de apuro, pero nosotros como universidad ya lo tenemos, ya hemos estado trabajando un tema muy parecido, ¿no? Pero que simplemente las cosas en la parte
de la aplicabilidad van a ser diferenciados en la propuesta. Nosotros en campaña, cuando el señor rector Carlos Vázquez Boyer candidateó y ahora es rector de la Universidad Nacional de Trujillo, planteó lo que se llama en este caso la universidad ingreso libre. ¿Pero qué entendíamos eso? De que el ingreso libre era mediante un centro preuniversitario, ¿ya? Donde todos los estudiantes por ese centro preuniversitario nos permitía a la universidad como universidad, primero, captación de recursos propios, ¿ya? Y en este caso la duración sería simplemente de medio año. En eso necesariamente tendríamos que ver cómo viene ese estudiante a la universidad. Tendríamos que analizar en este caso cómo vienen sus notas de secundaria, en esa cosa, el rendimiento, el EBR. Tenemos que ver sus destrezas, porque necesariamente para buscar el perfil del ingresante y el egresado, como nos pide en este caso como universidad licenciada, no lo tenemos. Y nos encontramos frente a esta situación porque, por ejemplo, hay escuelas profesionales que se presentan estudiantes sin habilidades para poder desarrollar profesionalmente. Por ejemplo, disculpen la palabra que sea tan incómodo, ¿no? Hay veces hablar de las dificultades, ¿no? Porque también nosotros tenemos con discapacitados que pueden postular a ser en este caso ingenieros, y toda vez que necesitamos otras cosas y habilidades. Pero su vocación de ellos es porque el padre o la información familiar les dice que sean eso. Entonces, por ahí yo creo que hay una situación diferente. Y nosotros como universidad estamos buscando que esas habilidades, también las habilidades blandas, las destrezas y todo eso, tengan que ver con lo que es el perfil del ingresante. Muy bien, doctor Castañeda, ahí usted está señalando algo muy interesante, en mi opinión, que es que justamente los alumnos no entran en la universidad nivelados, ¿no? Necesariamente. No entrarían en ese caso, ¿no? Se tiene que hacer un ejercicio nosotros no estamos haciendo un ingreso libre, sino claro, un ingreso selectivo. Pero justamente en esa línea, doctor Castañeda, lo que quisiera pedirle es que hagamos el ejercicio mental, así, un ejercicio de imaginación. Digamos que el presidente Castillo insiste con esta propuesta, ¿no es cierto? Y se implementa así o sí. Eso yo creo, así como está a simple vista, yo creo que, y a simple forma de decirlo, yo creo que no podemos como universidad pública tomarlo y aceptarlo. No existe ninguna forma entonces de realistamente plantear esta propuesta y aplicarla. Claro, porque lamentablemente tendríamos, ya les he dicho que necesitamos tal cantidad de presupuesto, toda vez que nosotros sufrimos cada año, como lo dijo el colega que estaba hablando anteriormente, creo que Gonzalo, cada vez nos recortan más presupuesto las universidades del Estado. Todos los años nos van recortando. Y últimamente, de acuerdo a la razón del crecimiento poblacional, a la razón de lo que nosotros tenemos, la oferta educativa y la cantidad de docentes tampoco no va con eso. Muy bien. Muy bien. Quisiera ahora más bien pasarle la pregunta al doctor Kardich. Una vez más, digamos que se insiste con esa propuesta y tiene lugar, se implementa, ¿no? ¿Cuál sería el impacto? ¿Cuáles serían las posibles consecuencias a corto, mediano, incluso largo plazo sobre la educación superior en el país? Gabriel, pensando en esa, coincido con todo lo que se ha dicho, o sea, esto si pensamos en un ingreso irrestricto y libre es una propuesta absolutamente populista que de darse va a afectar en primer lugar a la calidad de la universidad. Si ya estamos mal, vamos a seguir cayéndonos, o sea, ni siquiera vamos a estar a nivel de los países centroamericanos, ya nos estaríamos comparando con los países africanos. No hay capacidad y no hay infraestructura siempre y cuando estuviéramos mirando en la realidad como está pintada actualmente. Pero dado, y estaba mientras tú hablabas pensando, y digo, ¿quién nos está albergando? Nos está albergando en esta conversación el Instituto del Futuro. Entonces, haciendo un ejercicio por ese lado, Gabriel, yo decía, bueno, ¿y qué pasa si en la lógica
de construir escenarios del futuro desde una perspectiva más bien voluntarista y decir, oye, yo quiero que todos o la mayor cantidad de estudiantes universitarios, estudiantes de Perú tengan instrucción superior, técnica, universitaria. Máxime, no nos olvidemos a lo que ya se ha dicho, es un derecho humano. Perú, en los objetivos del desarrollo sostenible, se ha comprometido de cara al 2030 a tener la mayor cantidad de inclusión de los estudiantes, ¿no? A niveles técnicos y universitarios. Ahora, si vuelvo en esos escenarios del futuro, yo diría, ya no estaríamos pensando en una educación estrictamente como la que tenemos ahora en infraestructura física, como la que existe, como la Universidad Nacional de Trujillo, como USIL o la propia Universidad Norbert Wiener, ¿no? Yo estaría más bien apostando de cara, estamos entrando, no nos olvidemos, a la cuarta revolución industrial y todo va a ser digital. Deberíamos apostar por allí. Abriríamos un área de trabajo de educación en línea, pero también soy consciente que eso nos lleva y nos abre un gran problema en cuanto a la infraestructura tecnológica, ¿no? A ver si tenemos expertos en inteligencia artificial, en Big Data, en computación en la nube, en todo lo que es la inclusión digital. Entonces eso es muy complicado, pero de alguna manera es más factible mirar por ahí. Yo ya no miraría a hacer una universidad de la era industrial, sino miraría una universidad inscrita ya en la cuarta revolución industrial, digital, más tecnológica. Por ahí apostaría, pero poniendo, como quien dice, echándonos igualmente agua helada al entusiasmo, oye, aterriza, no hay todavía el desarrollo tecnológico suficiente, pero podríamos seguir invirtiendo por ahí, ¿no? Ya no apostar por la parte de infraestructura física, sino más bien todos las rutas y el tema digital. No, mire, estoy de acuerdo con lo que menciona. Y me parece muy importante esta idea de pensar en estos posibles escenarios de futuro, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros en el Instituto del Futuro, por supuesto. Pero claro, cuando consideramos esos posibles escenarios no podemos solamente considerar aquellos escenarios que queremos, ¿no? Por eso sí me parecería importante considerar un escenario en que, digamos, que se implemente la medida, las consecuencias que podría tener en el sistema. Y le hago la pregunta a la doctora Muñoz. Mire, para mí, en el sistema peruano, el salto no es tan complicado. En casi todo el Perú hay cabinas de internet, hay acceso al internet, tenemos celulares, casi 1 o 2 por familia como mínimo, que suelen tener el acceso a la internet. Solamente hay pequeños poblados que no acceden a a los cuales se puede llegar también con la tecnología, con lo que se está haciendo ahora en países como África, que está trabajando un proyecto de energía con el uso de baterías, ¿no? Entonces, se provee la batería, la familia accede no solamente a la energía local que necesita para su refrigerador, a otras cosas, sino también al internet. Y con el internet llega todo. Con el internet llega la educación, llega la salud, llegan una serie de componentes. Entonces, acá hace falta más claridad en ver las cosas para poder dar el salto digital. No hay que tenerle miedo. Ya casi todas las universidades en el mundo se están acomodando a que usted agarre cualquier programa doctoral. Ya no tiene que pasarse los 2 años fuera, le van a decir 15 días, 10 días en determinado periodo del año y el resto es online, y en las otras carreras también. Y se piensa que no se va a volver a mover a miles de personas solamente para estudiar, y menos para que dejen de trabajar o de hacer las actividades que le puedan gustar. Entonces, yo creo de que esta situación que vivimos, esta crisis, puede ser una excelente oportunidad para dar un salto digital y llevar la universidad, como bien señala Jorge, hacia lo que la nueva sociedad exige. Pero a mí me preocupa que este discurso viene en el contexto de un determinado entorno que pareciera ser se nos quiere llevar hacia una sociedad controlada.
Y en los modelos de sociedad controladas, uno de los principales temas de dominación es la educación, porque allí es el que controla, quien decide qué estudias y quiénes estudian. No hay esa libertad que tenemos hoy en día para poder escoger si estudiamos filosofía o química cuántica o lo que nos guste, ¿no? Entonces, para mí, ese es el gran temor que tengo, que estemos ante un proyecto de carácter educativo que busca ir de la mano de un determinado tipo de proyecto de restricción de libertades, cuando en el siglo XXI las destrezas no solamente van con las cognitivas o las manuales, sino la educación en valores es hoy más que nunca importante, un valor en democracia, un valor en derechos fundamentales, ¿no? Son absolutamente necesarios. Muy bien, entonces lo que está señalando ahí es que existe una dimensión, una posible dimensión política a todo esto, ¿no es cierto? Que es importante tenerla en cuenta, claro. Y lo que quisiera, doctor Galdós, es que me ayude a sacar unas conclusiones de todo lo que estamos hablando hasta ahora, ¿no? Porque se ha mencionado que esta es una medida, se ha caracterizado como populista, se ha caracterizado como poco realista y se ha cuestionado también la idoneidad, ¿no? La posible efectividad de esta medida. Es decir, probablemente no cumpliría con el objetivo que se plantea, ¿no? O el objetivo que deberíamos tener cuando hablamos de educación superior. ¿Está de acuerdo con esas conclusiones o le gustaría agregar algo más? Sí, estoy de acuerdo con esas conclusiones, pero ojalá fueran solamente esas, porque hay por lo menos un par que son estructuralmente más dramáticas, ¿no? Lamento desencantar un poquito más a Delia con el tema de la brecha de conectividad, pero Delia, la falta de conectividad en la zona rural es bajísima, solamente 6% de los hogares tienen acceso a Internet, 6%. Pero lo sorprendente es que en Lima metropolitana el acceso es solo de 63% y en el resto de ciudades es solo 41%, ni siquiera llegamos a la mitad de hogares. En los hogares rurales, solo en 8% de los hogares rurales se dispone de una computadora. Entonces, en realidad vemos el tema educativo, pero estamos como aquel borracho que pierde la billetera, la empezamos a buscar no donde se nos ha perdido, sino la buscamos donde hay luz. Luz política, como dice Delia claramente, donde están los reflectores apuntando y no donde debemos poner el énfasis. Tenemos que cerrar la brecha de conectividad, porque si no, la gran oportunidad de la educación no presencial que ha quedado desmitificado, todas esas críticas que decían que era una educación de menor calidad o una educación que no era personalizada o era una educación que podía incluso ser menos eficiente, eso ha quedado totalmente desvirtuado en esta etapa de pandemia y tenemos la posibilidad de hacerlo de esa manera, ¿no? Está bastante claro, creo yo, y más bien lo que quisiera pedirles es que nos ayude... Las conclusiones, sí. Paso a eso, ¿no? Paso a eso. Solamente decirles, la educación está politizada, claro que está politizada, es el ariete de ideologización, todos los partidos controlistas quieren controlar el Ministerio de Educación para controlar la mentalidad de los jóvenes, ¿no? El ejemplo más claro es que en los 86 años que tenemos de creación del ministerio han habido 71 ministros con un promedio de ejercicio de solo 424 días por ministro. Entonces dígame si la educación no está politizada. Ok, y como conclusión, me remito a lo que ya se ha venido trabajando como propuestas concretas para la educación superior, ¿no? Sí, ayúdenos a delinear una alternativa, ¿no? ¿Cuál debería ser? A ver, fundamentalmente... Para lo que es el sistema universitario, se tiene que, para empezar y facilitar todo el proceso, que los que ya tienen modalidad presencial licenciada o ya tienen modalidad semipresencial licenciada puedan ser intercambiables lo presencial con las licencias presenciales con las no presenciales. Luego, simplificar los procesos de licenciamiento de nuevas carreras, porque si no flexibilizamos la oferta y la ajustamos a la demanda tan dinámica que hay, no vamos a poderlo lograr. Luego lo que decía la doctora Muñoz, que es el tema de una formación más integral, hay que incidir mucho más en las competencias. ¿Ampliar vacantes? Sí. ¿Cuánto hay que ampliar? Probablemente hay que duplicar, porque esto es un criterio demográfico, las vacantes en las universidades emblemáticas y las universidades de excelencia para empezar.
quitar la restricción de las filiales a las universidades de excelencia o las que ya están licenciadas, porque eso también permitiría una mayor cobertura y una mayor competitividad de las instituciones en regiones. Eso dinamizaría la oferta y complementaría la oferta. Después, lo más importante, desestructurar la oferta de educación superior, que tengamos carreras y especializaciones modulares para que los chicos que hoy en día por la crisis económica no pueden estudiar a tiempo completo puedan estudiar y trabajar, y aunque se tomen un poco más de tiempo, no los perdamos para el sistema educativo. Esto requiere no hacer más rígido el sistema, sino más bien hacerlo más flexible. Facilitar la transitabilidad entre educación técnica y universidad, para que los que llegan a la educación técnica y después quieren continuar a una educación universitaria puedan hacerlo sin perder tiempo, sin tener problemas de convalidación, y puedan aspirar a finalmente ser profesionales. Y finalmente revisar algo que yo revisaría: hay que estudiar mejor y hay que estudiar menos tiempo. En el país tenemos carreras de 5 años y yo quisiera proponer, deberían ser más cortas como en otros países de 4 años, pero deberíamos estudiar más durante el año y no tomarnos el verano, todo el verano como se toman los universitarios para hacerlo. O sea, deberíamos tener 3 ciclos por año, la posibilidad de hacer 3 ciclos por año, pero intensidad y calidad en los contenidos y no cronología, ¿ya? Porque nosotros no tenemos carreras acreditadas de 5 años, y sin embargo hay otros países que tienen carreras acreditadas de 4. En la India hay carreras de ingeniería acreditadas en 3 años con suficiencia mucho mayor que las de los ingenieros de 5 años, porque se dedican fundamentalmente a tiempo completo a estudiar, ¿no? Entonces esas son algunas de las propuestas que ha trabajado la comunidad estratégica de IPAE, que quería yo extenderla, y en la que quien les habla dirigió el comité que estuvo trabajando durante un año para estas propuestas. Muy bien, y ahí tenemos propuestas realistas que se pueden implementar hoy en día, que están alineadas con las prioridades del sector, y deberíamos estar mirando este tipo de propuestas, discutiendo este tipo de propuestas, quizás más que las que tenemos planteadas en el momento. Doctor Castañeda, quisiera desde el punto de vista de la universidad pública complementar lo que ha dicho el doctor Galdós acerca de cuál debería ser el camino hacia adelante. Sí, yo comparto con lo que dice el doctor Galdós, ¿no? En el sentido de que nosotros como universidad pública, quién sabe, no estamos recibiendo los medios suficientes para poder llegar a ser una universidad competitiva, ¿no? Por un sinnúmero de condiciones. Primero hay que mejorar la educación básica regular, eso es lo primordial, y más que todo ante esta situación de que vivimos, porque esta pandemia no va a quedarse ni un año, sino va a quedarse, quién sabe, para toda la vida, ¿no? Y necesariamente tenemos, como comparto también con la idea de la doctora Muñoz y el doctor Gonzalo, que necesariamente tenemos que dotar a nuestra educación de nivel inicial, primaria y secundaria, de lo que es la tecnología. Pero aparte de eso, teniendo el instrumento tecnológico. Eso debe tener, por eso hay lugares, comparto como dice, que los lugares fuera de nuestra ciudad vienen necesariamente a las grandes, de los lugares rurales a las grandes urbes, estudiantes con un nivel muy bajo. Y eso nos damos cuenta que el insumo necesariamente que tenemos, y van a carreras que necesariamente tienen también un ingreso de tal manera que sea concordante con ellos. Yo creo que la situación tiene que cambiar, ¿no? La situación tiene que cambiar. La universidad tenemos que ponerlo lo que es con visión al futuro. Necesitamos de tecnología, y en las universidades del Estado no existe, o estamos con muy poca tecnología en el uso. Eso es todo lo que tengo que decir. De acuerdo, creo que tanto los problemas como el camino que deberíamos seguir va quedando claro, ¿no? Y va quedando claro que es otro. Para terminar, quisiera hacerle una última pregunta, y le pediría que sea lo más breve posible para contestar por el tiempo, doctor Kardich. Y es que parece que esta propuesta que hemos caracterizado como populista del ingreso libre a las universidades viene, parece que por una preocupación del gobierno entrante por los ninis, en parte, ¿no? Aquellos que ni estudian ni trabajan. Y también parece que fuera una preocupación porque hay otra medida que se ha propuesto, que es esta del servicio militar para los jóvenes, ¿no? Y el problema está ahí, pero claro, no es la forma idónea
de solucionarlo. ¿Cómo piensa que se podría, digamos, tratar el problema de los ninis, el tema de los ninis en el Perú? Es una interesante pregunta porque más de 2 millones de jóvenes están en esa categoría, ¿no? A veces uno piensa que los millennials son estos jóvenes que están viviendo en pleno siglo XXI y que, bueno, tienen 20 años, pero que exactamente el millennial en el contexto global es un joven de 20 años, pero con conexiones globales, que se maneja en inglés, en algún idioma extranjero, maneja una técnica, qué sé yo, o una competencia que lo hace empleable. Está el problema ahí, está el problema. ¿Qué haces con 2 millones de personas? Por partes. Debemos ir recuperando a estas casi 200.000 estudiantes que han dejado de estudiar entre el año 2020 y 2021 y hacer una primera estrategia de recuperarlos para el sistema, digamos, universitario, darles becas, ver que tengan acceso a Internet, darles las facilidades algún préstamo, como sucede en otros países, un préstamo a fondo perdido, no hay que cobrarles ni intereses, eventualmente me pagarás si es que estás trabajando en el futuro. Pero sí, debemos tener mucha creatividad en generar trabajo, cosa que nos lleva a plantear los CEPROS, ¿no? A nivel de los colegios. Muy bien. Y reforzar digamos, la capacidad de generar sus propios emprendimientos a los jóvenes. Muy bien. Que una vez que terminan el colegio te permita trabajar, ¿no? Por ahí. Quedando clara la idea. Creo que está apuntando en la dirección correcta con lo que afirma, ¿no? Y bueno, hemos evaluado esta propuesta del ingreso libre a las universidades y la conclusión que estamos sacando con este panel de primer nivel que tenemos acá es que no es una propuesta idónea y más bien hemos señalado ideas que de verdad permiten dar un salto hacia el futuro cuando hablamos de educación superior y es ahí a donde deberíamos estar apuntando. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado hoy día y muchas gracias a todo nuestro panel. Esto fue otro conversatorio del Instituto del Futuro. Hasta la próxima.